Hay un momento de la noche, siempre el mismo, en el que el cuerpo comprende antes que la mente que el otro lado de la cama está vacío. Y en ese momento, que no dura más que unos segundos, pero que contiene años enteros de memoria, sientes con brutal claridad que no es solo la presencia física lo que falta, es todo un futuro arrancado, todas las mañanas que no sucederán, todas las conversaciones que nunca se dirán. Y Simone Weil, que murió sola en un sanatorio inglés a la edad de 34, escribió que hay un tipo de ausencia que pesa más que cualquier presencia, una ausencia que no es simplemente la falta de alguien, sino la presencia constante de esa falta, como una herida que nunca se cierra porque no quieres que se cierre, porque cerrar la herida sería traicionar la memoria de alguien que ya no está. Y tal vez sabes exactamente de lo que hablo, porque ya has extendido la mano en la oscuridad esperando encontrar un cuerpo que ya no está. Te has despertado sonriendo con un buen sueño, solo para recordar, en los primeros segundos de conciencia, que eso ya no es real, que la persona que ocupó la mitad de tu vida ahora es solo un fantasma que habita la mitad de tu cama, la mitad de tus pensamientos, la mitad de cada momento en el que intentas ser completo, pero no puedes porque aprendiste a existir como parte de un todo que ha sido brutalmente dividido. Y la sociedad moderna te dice que superes, que sigas adelante, que dejes espacio a nuevos amores, como si el corazón fuera un armario donde simplemente sacas ropa vieja y te pones nueva, como si pudieras despertar un día y decidir que esa persona ya no significa nada, que esos años juntos fueron solo un capítulo cerrado, que la ausencia se puede llenar con la presencia de otra persona cualquiera. Pero Simone Weil entendió algo que la cultura del olvido rápido y de la fácil curación se niega a reconocer. Entendió que algunos amores no están para ser superados, algunas ausencias no están para ser llenadas, algunas heridas no están para ser curadas, porque tratar de sanarlas sería negar la profundidad de lo vivido, sería disminuir la importancia de aquellos que se han ido, sería traicionar la brutal verdad de que ese amor te transformó para siempre, y ninguna cantidad de tiempo o distracción deshará esa transformación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces el dolor de la pérdida parece empeorar con el tiempo en lugar de mejorar? Porque los primeros meses de ausencia son casi soportables en su aguda intensidad, pero luego, cuando todos esperan que hayas seguido adelante, el dolor aparece con una permanencia que es aterradora, como si tu cuerpo finalmente hubiera entendido que esto no es temporal, que el otro lado de la cama seguirá vacío, que te despertarás solo no solo mañana, sino en todos los mañanas que puedas ver. Y tal vez sea porque al principio todavía estás en shock, todavía estás procesando, todavía estás en esa fase donde la mente se niega a aceptar del todo la realidad. Pero luego, cuando el shock pasa, cuando la realidad se instala con todo su peso insoportable, es cuando finalmente entiendes que no estás viviendo una pesadilla temporal, sino una nueva realidad permanente. Y Simone Weil diría que este momento, este terrible momento, en el que dejas de esperar a que las cosas vuelvan a la normalidad, porque finalmente entiendes que nunca volverán, este es el momento donde no comienza la curación, porque no hay cura para algunos tipos de pérdidas, sino la posibilidad de vivir con dignidad dentro del dolor. Y si sientes que estas palabras tocan algo muy dentro de ti, algo que apenas puedes nombrar pero que sabes que está ahí, palpitando en tu pecho cada vez que te acuestas en la cama que solía ser de ustedes dos y ahora es solo tuya, entonces suscríbete a este canal ahora, porque vamos a explorar juntos verdades que la mayoría de la gente tiene miedo de mirar directamente. Vamos a caminar por los territorios oscuros que Simone Weil tuvo el coraje de trazar en su breve pero profundamente vivida vida, y no querrás perderte lo que viene después, porque lo que descubrió sobre la naturaleza del amor que permanece incluso en la ausencia, sobre la dignidad de soportar un dolor que nunca desaparece del todo, sobre cómo honrar la memoria de aquellos que han fallecido sin ser destruidos por ese recuerdo, cambiará completamente la forma en que entiendes no solo tu pérdida, sino también tu pérdida. Toda tu existencia, porque Weil no ofrece lo que todos ofrecen. No ofrece 5 pasos para superar el dolor o técnicas para encontrar un nuevo amor rápidamente. Ofrece algo mucho más raro y mucho más verdadero.
Ofrece la posibilidad de vivir con la herida abierta, pero con la dignidad intacta, de llevar la ausencia no como un peso que te aplasta, sino como parte de lo que te has convertido, y que comienza con una verdad que nadie quiere decirte, pero que hay que decir, la verdad de que la cama, vacía, no deja de doler. La almohada que aún sostiene él, la forma de la cabeza que ya no está, no dejará de ser un recordatorio despiadado con todo lo que se ha perdido. La rutina nocturna que han construido juntos durante años no va a desaparecer solo porque ahora están solos. Y tratar de forzar estas cosas a desaparecer, tratar de acelerar el proceso de olvido, tratar de llenar el vacío con cualquier cosa que haga que el dolor se detenga, aunque sea por unos minutos, no solo es inútil, es destructivo, porque no estás lidiando con la pérdida, estás huyendo de ella. Y Simone Weil aprendió de primera mano que huir del dolor, no hacer que desaparezca, simplemente lo transforma en algo más profundo y más peligroso, en una especie de sufrimiento que ella llamó aflicción, que no es solo dolor, sino destrucción sistemática del alma. Pero antes de que podamos entender lo que Weil descubrió sobre cómo vivir con esta ausencia permanente, primero debemos mirarla directamente. Debemos nombrar exactamente lo que sucede cuando te acuestas en la cama y sientes el peso aplastante del vacío a tu lado, porque solo cuando dejas de huir y miras directamente a la herida, puede algo comenzar a cambiar, no la herida en sí, sino tu relación con ella. ¿Sabes ese momento exacto en el que la noche empieza a hacerse demasiado pesada? Cuando el silencio en la habitación ya no es solo ausencia de sonido, sino presencia de todo lo que ya no está. Cuando cada objeto familiar se convierte en testigo mudo de una vida que alguna vez existió y ahora solo existe en la memoria. El cepillo de dientes que aún no logras tirar a pesar de que ya han pasado meses. El cajón que no has abierto porque está lleno de ropa que todavía huele a alguien que ha fallecido. El lado de la cama que evitar inconscientemente como si fuera un territorio sagrado que no puede ser violado. Y Simone Weil, que pasó gran parte de su vida adulta sola, no por elección sino por las circunstancias, no por preferencia sino por una combinación de salud frágil, compromiso radical con sus convicciones y una intensidad que asustaba a la mayoría de la gente. Escribió en sus cuadernos que la ausencia de quien amamos no es solo un vacío, es una presencia invertida, algo que existe, precisamente porque no existe, que pesa precisamente porque no tiene peso material, y tal vez tenga peso. Nunca lo habías pensado en esos términos, pero sabes exactamente lo que quiso decir, porque sientes esa presencia invertida cada vez que te sientas a la mesa a cenar, e instintivamente dejas 2 platos antes de recordar que solo necesitas uno. Cada vez que ves algo gracioso y giras para compartirlo con la persona que estaba a tu lado, solo para encontrar un espacio vacío. Cada vez que te despiertas en medio de la noche y por una fracción de segundo, en esa zona brumosa entre el sueño y la vigilia, te olvidas que estás solo y extiendes la mano esperando encontrar calor humano, solo tocar sábanas frías. Y en esos momentos, que suceden docenas de veces al día al principio y continúan sucediendo ocasionalmente, incluso años después. Entonces no estás simplemente extrañando a alguien, estás viviendo en 2 mundos simultáneamente, el mundo real donde la persona se ha ido y el mundo de hábitos y recuerdos donde la persona todavía está presente. Y el choque entre estos 2 mundos es lo que hace que el dolor sea tan devastador. Porque tu cuerpo ha aprendido durante años que esa persona estaría allí. Tus reflejos han sido condicionados por la presencia constante. Tu rutina se ha construido alrededor otra persona. Y ahora cada reflejo está mal, cada hábito está roto, cada expectativa automática está frustrada. Y empiezas a comprender que no, has perdido solo una persona. Has perdido toda una manera de estar en el mundo, toda una manera de ser tú mismo. Porque durante el tiempo que estuvieron juntos, no eras un individuo completo que casualmente estaba acompañado, eras la mitad de algo más grande, y ahora que la otra mitad se ha ido, ya no eres un individuo completo otra vez, eres solo la mitad de algo que ya no existe, una fracción de un todo que ha sido rota. Y Simone Weil conocía este sentimiento no solo teóricamente, sino visceralmente. Ella que pasó gran parte de su vida sintiéndose dividida, incompleta, alienada. Ella que escribió sobre el desarraigo mucho antes de perder a alguien a quien amaba, porque ella misma se sentía desarraigada desde el nacimiento.
como si nunca hubiera encontrado el lugar al que pertenecía por completo, y tal vez por eso sus palabras sobre la pérdida suenan tan ciertas, porque no habla desde la posición de quien observa el sufrimiento de los demás desde afuera. Habla desde dentro de la herida. Ella conoce la geografía interna del dolor porque ha pasado toda su vida mapeándolo en sí misma. Y una de las primeras cosas que Wael te dice es que yo diría, si pudiera hablarte ahora mismo mientras estás acostado en esa cama vacía, tratando de encontrar una posición cómoda en un espacio que se ha vuelto incómodo por definición, es que debes dejar de fingir que todo está bien. Debes dejar de tratar de mantener las apariencias para los demás y para ti mismo. Debes dejar de decir que lo estás superando cuando en realidad solo estás sobreviviendo. Y porque la sociedad moderna tiene esta obsesión enfermiza por superar rápidamente cualquier tipo de sufrimiento, como si el dolor fuera un inconveniente temporal y no una experiencia humana fundamental, como si deberías estar funcionando normalmente unas semanas o meses después de perder a alguien que era una parte esencial de quién eres. Y cuando no puedes funcionar normalmente, cuando sigues despertándote en medio de la noche con el pecho apretado, cuando todavía lloras en la ducha donde nadie puede ver, cuando todavía sientes esa repentina ola de desesperación, en medio de un día aparentemente normal, empiezas a sentirte mal, empiezas a pensar que hay algo roto en ti, que otros pueden superar, pero tú no. Y Wael te diría que esa es la primera mentira que debes dejar de creer. La mentira de que la superación es posible o incluso deseable para algunos tipos de pérdidas. Porque hay amores que te marcan tan profundamente que tratar de quitarlos sería como intentar quitar una parte esencial de lo que eres. Hay personas que están tan completamente entrelazadas en tu existencia que separarlas sería como desenredar hilos que se han fusionado. Y cuando estas personas se vuelven vanas, cuando son arrancadas de su vida, ya sea por la muerte o por la separación o por circunstancias que ninguno de los dos pudo controlar, lo que queda no es solo memoria, es una ausencia viva, es un agujero que sangra, es un espacio que nada más puede llenar porque fue moldeado exactamente para esa persona específica. Y ese espacio lo puedes tratar de llenar con otras personas, con trabajo, con distracciones, con nuevas relaciones, pero nada encajará perfectamente porque nada fue hecho para ese espacio. Y cuanto más intentas forzar algo a encajar donde no encaja, más sientes su insuficiencia, más sientes que estás traicionando no solo la memoria de aquellos que han fallecido, sino también la verdad de tu propia experiencia. Y Wael, que tenía un profundo horror ante cualquier tipo de falsedad o ilusión, que prefería la verdad brutal al consuelo mentiroso, te diría que dejaras de tratar de llenar el espacio vacío y comenzaras a habitarlo, que dejaras de luchar contra la ausencia y comenzaras a aceptarlo, no como derrota, sino como una realidad que merece ser reconocida con total honestidad. Pero, ¿qué significa exactamente habitar un espacio vacío en lugar de tratar de llenarlo? ¿Y en qué se diferencia eso de simplemente renunciar a vivir, de ceder a la desesperación, de dejar que la pérdida defina completamente quién eres? Porque hay una línea muy fina entre aceptar el dolor y ser consumido por él, entre honrar la memoria de alguien que ha fallecido y convertirse simplemente en la guardiana de una tumba viviente. Y Simone Weil pasó gran parte de su corta vida pensando en esa línea, viviendo en esa línea, a veces cruzándose hacia un lado o hacia el otro, pero siempre tratando de encontrar el equilibrio imposible entre reconocer plenamente la realidad del sufrimiento y no permitir que el sufrimiento destruya completamente la capacidad de existir. Y desarrolló un concepto que puede parecer extraño a primera vista, pero que contiene una verdad profunda sobre cómo vivir con una pérdida permanente. Llamó atención, y no es atención en el sentido ordinario de la palabra. No es solo prestar atención o ser consciente, es algo mucho más específico y mucho más difícil. Es la capacidad de mirar directamente algo, especialmente algo doloroso, sin intentar cambiarlo, sin tratar de escapar de ello, sin intentar arreglarlo. Simplemente mirar con total claridad y total aceptación. Y Weil creía que la atención en este sentido no era solo una técnica psicológica, sino una práctica espiritual, la forma más pura de oración incluso para aquellos que no creen en Dios.
Porque cuando puedes mirar directamente a tu dolor sin inmutarte, sin intentar escapar, sin intentar convertirlo en algo más agradable, estás haciendo algo radicalmente diferente de lo que la mayoría de las personas hacen la mayor parte del tiempo. Estás eligiendo ver la realidad como es en lugar de como eres. Desearía que así fuera y que, según Weil, es el comienzo de toda verdadera transformación. No la transformación del dolor en otra cosa, sino la transformación de tu relación con el dolor. Y entonces, ¿cómo practicas esta atención plena cuando el dolor es tan intenso que tu instinto es hacer literalmente cualquier cosa para no sentirlo? Cuando cada fibra de tu ser te grita que huyas, te distraigas, te adormezcas, hagas cualquier cosa, menos sentarte ahí sintiendo todo el peso de la ausencia. Y Weil no ofrece una respuesta fácil porque no hay una respuesta fácil. Ella simplemente dice que empiezas poco a poco, empiezas con momentos. Breves momentos de atención genuina antes de que el dolor se vuelva insoportable y necesites un descanso. Te despiertas por la mañana y en lugar de tomar inmediatamente tu teléfono para distraerte, te quedas allí durante 30 segundos, solo un minuto, sintiendo el vacío al otro lado de la cama, nombrando internamente lo que sientes sin juzgar. Soledad, siento soledad, tristeza, siento tristeza, carencia, extraño a aquellos que ya no están aquí. Y no intentas hacer que el sentimiento desaparezca, no intentas racionalizarlo o minimizarlo. Simplemente lo reconoces como lo harías con cualquier otro hecho del mundo. Está lloviendo, tengo hambre, siento el dolor de la pérdida, es un hecho de mi existencia ahora mismo. Y algo extraño comienza a suceder cuando haces esto regularmente, cuando dejas de luchar contra el dolor y simplemente lo observas. El dolor no desaparece, no mentamos sobre eso, sino sobre su calidad. Cambia, deja de ser ese monstruo que necesitas mantener alejado a toda costa y se vuelve más como el clima. A veces es más fuerte, a veces es más débil, pero siempre es parte del entorno en el que vives y aprendes que puedes sentir un dolor profundo y seguir respirando, seguir tomando café, seguir teniendo momentos de alegría inesperada y este descubrimiento que puedes cargar con la herida y seguir vivo, seguir siendo capaz de reír de vez en cuando, seguir encontrando belleza en una puesta de sol o en una canción, no disminuye la importancia de a quién perdiste, no traicionar la memoria de esa persona. En realidad, honra esa memoria de una manera más profunda que tratar de permanecer en luto perpetuo, porque muestra que el amor que compartiste fue lo suficientemente fuerte como para sostenerte incluso durante la pérdida. Fue lo suficientemente real como para dejar una marca permanente que no desaparece pero tampoco te destruye por completo. Y Weil diría que esta es una forma de amor mucho más pura que el amor que existe solo en la presencia. Es un amor que sobrevive a la ausencia, que trasciende la necesidad de tener a la persona cerca, que puede honrar la conexión, incluso cuando la conexión física ha sido cortada. Pero llegar a este punto requiere más que solo atención al dolor. También requiere algo que Weil llamó de creación. Y ese es un concepto aún más extraño y más difícil de entender que la atención, porque de creación suena como destrucción, suena como aniquilación. Pero para Weil fue exactamente lo contrario. Fue el proceso de deshacer no tu existencia, sino tu ego, tu sentido de ser separado y defensivo. Todas las historias que cuentas sobre quién eres y qué mereces y cómo. Lo que es importante cuando estás lidiando con una pérdida profunda es que gran parte del sufrimiento que sientes proviene no solo de la ausencia de tu ser querido, sino de las historias que tu ego te cuenta sobre esa ausencia. Historias como: no merezco estar solo, no puedo sobrevivir sin esta persona, mi vida terminó cuando esta persona se fue, debería haber hecho lo contrario, y entonces nada de esto habría sucedido. Y estas historias, por más naturales y comprensibles que sean, añaden capas y capas de sufrimiento adicional, además del dolor ya insoportable de la pérdida misma. Y lo que Weil está haciendo es que lo que estoy sugiriendo no es que niegues estas historias o finjas que no existen, sino que las mires como mirarías las nubes pasar en el cielo, las ves, reconoces su presencia, pero no te identificas completamente con ellas. No les permites definir totalmente tu experiencia.
Y cuanto más practicas esta observación sin identificación, más espacio creas entre ti y tus historias de sufrimiento. Y en eso, en el espacio, algo puede empezar a cambiar. No el dolor fundamental de la pérdida, que permanece porque la pérdida es real y la persona realmente se ha ido, sino el sufrimiento adicional que surge al luchar contra ello. La realidad de insistir en que las cosas deberían ser diferentes a como son, de negarte a aceptar que la vida contiene pérdidas terribles y no estás exento de ellas simplemente porque eres una buena persona o has hecho todo bien, y tal vez ahora estás pensando que esto suena demasiado frío, demasiado desapegado, que Whale te está pidiendo que te conviertas en una especie de robot emocional al que no le importa nada, pero es exactamente lo contrario. Te está pidiendo que sientas todo, completamente, que mires directamente el horror total de la pérdida sin anestesia, sin protección, sin las historias reconfortantes que usualmente usamos para suavizar la realidad. Y solo cuando puedes hacer eso, solo cuando dejas de agregar capas de drama y narrativa sobre el dolor crudo, puedes comenzar a vivir con el dolor en lugar de ser destruido por él. Y sé que eso parece imposible cuando estás en medio de lo peor del dolor, cuando despertarte por la mañana parece una tarea hercúlea y la idea de que un día podrás mirar la pérdida sin ser aplastado por ella parece una broma cruel. Pero Simone Weil lo vivió. No está filosofando desde una torre de marfil sobre el sufrimiento teórico. Se mató voluntariamente de hambre para compadecerse de los que no tenían comida. Trabajó en fábricas hasta que su cuerpo se descompuso para comprender el sufrimiento de los trabajadores. Se negó a salvarse de la manera que otros a su alrededor podían hacerlo porque no podía soportar estar segura mientras otros sufrían, y finalmente murió a la edad de 34 años, en parte porque su cuerpo fue destruido por años de privaciones autoimpuestas y en parte porque en Inglaterra, durante la guerra, se negó a comer más de la ración que recibían los franceses bajo la ocupación nazi. Y se podría pensar que esto es una locura, que esto es un sufrimiento innecesario, que Weil llevó sus convicciones demasiado lejos, y tal vez lo hizo, pero la cuestión es que sabía visceralmente de lo que hablaba cuando escribía sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre vivir cuando la vida se vuelve insoportable. No estaba ofreciendo tópicos de alguien que nunca había sufrido, estaba ofreciendo el testimonio de alguien que eligió sufrir junto con el mundo, en cambio, para protegerte de él. Y por eso cuando dice que necesitas mirar directamente a tu dolor, cuando dice que necesitas habitar tu vacío en lugar de tratar de llenarlo, no está siendo cruel o indiferente. Está compartiendo el único camino que ha encontrado que conduce a través del sufrimiento en lugar de huir de él. Porque huir del sufrimiento es posible por un tiempo, pero eventualmente el sufrimiento te alcanza. Eventualmente te quedas sin lugares donde correr, sin distracciones que funcionen, sin formas de evitar lo brutal. La verdad es que has perdido algo precioso y ninguna negación lo recuperará. Atrás. Y luego llegas a un punto de elección, incluso si no lo sientes como una elección, porque cuando estás en medio del dolor más intenso, sientes que no tienes elección alguna. Sientes como si estuvieras siendo arrastrado por una corriente que no puedes controlar. Pero Weil insiste en que hay una elección. Siempre hay una elección, incluso cuando parece que no la hay. Y la elección es entre resistir la realidad o consentirla, entre luchar contra lo que pasó o aceptarlo. Y aquí es crucial. Entender que aceptar no significa gustar, no significa aprobar, no significa que no lo harías diferente si pudieras. Aceptar solo significa reconocer que esto ha sucedido y no se puede deshacer, que por mucho que gastes energía deseando que las cosas fueran diferentes, por mucho que crees 1000 escenarios alternativos en tu cabeza donde todo sucedió diferente, la realidad permanece sin cambios. La persona se ha ido, la cama está vacía, el futuro que habían planeado juntos no va a suceder. Y no, una cantidad de ira, negación o negociación va a cambiar eso. Y Weil diría que mientras sigas luchando contra la realidad, mientras sigas insistiendo en que las cosas deberían ser diferentes, estarás viviendo en constante guerra con el universo. Y es una guerra que no puedes ganar, porque el universo es indiferente a tus deberes. El universo simplemente existe, las cosas simplemente suceden,
y puedes pasar el resto de tu vida luchando con la realidad o puedes en algún momento tomar una decisión radical de dejar de luchar, dejar caer tus armas, decir sí a lo que es incluso cuando lo que duele más de lo que las palabras pueden expresar. Y eso no sucede de una vez. No es que te despiertas un día y decides aceptarlo todo y listo. Acepto. Es un proceso lento y doloroso que va por capas. Aceptas un poco, luego te resistes de nuevo, luego aceptas un poco más. Y hay días que retrocedes 20 pasos porque el dolor te golpea desde un nuevo ángulo y pierdes todo el progreso que creías haber hecho. Pero Weil diría que no hay un progreso lineal en este tipo de viaje. Solo hay un movimiento constante de aceptar y resistir, de soltar y volver a agarrar. Y lo que cambia con el tiempo no es que finalmente aceptas de una vez por todas, pero que los períodos de aceptación se vuelven un poco más largos y los períodos de resistencia un poco más cortos. Y eventualmente aprendes a vivir en un estado de aceptación momentánea, aceptando este momento específico sin hacer grandes declaraciones acerca de aceptar todo para siempre. Simplemente diciendo en este mismo momento, consiento lo que está aquí. En este mismo momento, dejo de luchar. Y a veces, ese momento dura 5 segundos antes de que te resistas nuevamente. Y a veces, dura 5 minutos. Y a veces, en días raros y preciosos, dura horas. Y en esos momentos de aceptación genuina sucede algo extraño. El dolor no necesariamente disminuye, pero sientes como si hubiera más espacio a su alrededor, como si pudieras respirar a su alrededor. Y es en esos momentos que vislumbras que es posible vivir cargando con este dolor. No necesariamente vivir bien, no vivir felizmente en el sentido convencional, sino vivir con dignidad, vivir con algún tipo de paz extraña que coexiste con la tristeza. Y Weil llamaría a eso gracia, no necesariamente en el sentido religioso tradicional, sino en el sentido de algo que no puedes forzar o conquistar, algo que sucede cuando dejas de intentar que suceda, cuando creas un espacio a través de la aceptación y algo inesperado llena ese espacio. Y antes de continuar más profundamente en este viaje a través del dolor y la aceptación, antes de explorar lo que Simone Weil descubrió en el fondo del abismo cuando dejó por completo de intentar escapar de él, me gustaría saber desde dónde estás viendo este video desde ahora, en qué parte del mundo. Si estás cargando con este dolor de una cama vacía, deja tu ciudad, tu país, en los comentarios, porque hay algo profundamente reconfortante en saber que ahora mismo, mientras la noche se vuelve demasiado pesada para ti, en algún lugar del planeta, en algún otro lugar del planeta, alguien está sintiendo exactamente lo mismo. Está acostado en la misma cama vacía, enfrenta la misma ausencia imposible, y tal vez Simone Weil, donde quiera que esté ahora, se consolaría al saber que sus palabras sobre el dolor y la pérdida continúan llegando a personas que necesitan escuchar que no están solas en su sufrimiento, que no hay nada malo en ellos porque no pueden simplemente superarlo y seguir adelante. Así que dime, ¿desde dónde nos miras? Y ahora vayamos aún más profundo, porque Weil no solo habló de aceptar el dolor, ella trazó las etapas de ese descenso a las profundidades del sufrimiento, y lo que encontró allí es más terrible y más liberador de lo que puedas imaginar, porque descubrió que hay una diferencia crucial entre el sufrimiento ordinario y lo que ella llamó aflicción. Y la aflicción es no solo dolor intenso, no es solo tristeza profunda, es algo que ataca simultáneamente 3 dimensiones del ser humano. El cuerpo, que siente el dolor físico de la ausencia como si fuera una herida literal. La mente, que no puede dejar de reflexionar sobre lo que se perdió y lo que podría haber sido diferente. Y el alma, que comienza a dudar no solo de la posibilidad de una felicidad futura, sino del valor mismo de seguir existiendo. Y cuando estas 3 formas de sufrimiento se unen, cuando estás sintiendo el dolor físico de la pérdida en tu pecho, cuando tu mente está atrapada en un bucle infinito de recuerdos y remordimientos, y cuando tu alma te pregunta si vale la pena vivir cuando la persona que le dio sentido a tu vida ya no está allí, es decir, cuando estás experimentando aflicción en el sentido que Weil describió, y ella sabía que la aflicción tiene el poder de destruir no solo tu felicidad, sino también tu humanidad,
hacerte sentir menos que humano, hacerte dudar de que mereces existir. Y lo más peligroso de la aflicción es que viene con el sentimiento de que mereces sufrir, que hay algo fundamentalmente malo en ti, tú que has causado esta pérdida, y aun cuando racionalmente sabes que no es tu culpa, que no había nada que pudieras haber hecho diferente, la aflicción susurra que si fueras mejor, más fuerte, más digno de amor, la persona todavía estaría aquí. Y este susurro venenoso es lo que transforma el sufrimiento natural de la pérdida en la destrucción sistemática de la autoestima. Y Wilde conocía ese susurro íntimamente. Ella que pasó gran parte de su vida sintiéndose indigna, incapaz, menos de lo que debería ser ella, quien constantemente se comparaba con su brillante hermano y se sentía inadecuada. Ella que decía que tenía una inteligencia de segunda categoría, a pesar de que era reconocida como una de las mentes más agudas de su generación. Y por eso, cuando habla de la aflicción, no está hablando teóricamente, está describiendo un estado interno que habitó durante gran parte de su vida. Y lo que descubrió sobre la aflicción es que no puedes razonar para salir de ella, no puedes pensar en positivo para salir de ella, no puedes simplemente decidir sentirte mejor. Y eso es todo, porque la aflicción no es solo un estado mental, es un estado del ser que involucra cada parte de ti, y la única manera de superar la aflicción no es tratar de escapar de ella, sino ir completamente hasta el fondo. Y en el fondo, cuando no puedes bajar más, cuando has llegado al punto más bajo que puedas imaginar y luego descubres que hay niveles aún más bajos, ahí es donde algo puede empezar a cambiar, no porque el dolor haya disminuido, sino porque finalmente dejaste de luchar contra él. Finalmente aceptaste que este es el fondo, esto es lo peor que puede llegar a ser, y ahora que estás aquí, ahora que ya no estás desperdiciando energía tratando de evitar caer más profundo porque ya estás en el fondo, obtienes esa extraña un atisbo de paz. No paz en el sentido de sentirse bien, sino paz en el sentido de dejar de luchar. Y Wilde llamó a este momento el momento del consentimiento total. El momento en el que finalmente dices sí a la realidad en toda su brutalidad, sí a la pérdida, sí al dolor, sí a la ausencia que nunca desaparece del todo, sí a la vida que continúa incluso cuando no quieres que continúe, sí al hecho brutal de que tendrás que aprender a vivir con esta herida abierta, porque no se cerrará. Y en eso sí, en ese consentimiento radical a lo que es, sucede algo imposible. No dejas de sufrir, pero deja de ser solo tu sufrimiento. Todavía sientes el dolor, pero ya no estás completamente definido por él. Hay un espacio alrededor del dolor donde tú también puedes existir, y ese espacio es donde comienza no la curación, sino la vida dentro de la herida. El descubrimiento de que puedes estar roto y aún estar vivo. Puedes cargar con una pérdida irreparable y aún tener momentos de alegría increíble. Y puedes extrañar a alguien que se ha ido dolorosamente y aún encontrar belleza en los atardeceres o en las risas de los niños o en la música que te toca de maneras inesperadas. Y nada de eso disminuye la importancia de tu pérdida. Nada de eso significa que la hayas superado o que la persona no fuera lo suficientemente importante. Solo significa que eres lo suficientemente humano como para contener la multiplicidad, para hacer varias cosas a la vez, para sentir una tristeza profunda y una gratitud inesperada en el mismo momento, para llevar el recuerdo del amor perdido y aún estar abierto a pequeños momentos de gracia que aparece cuando menos lo esperas. Y aquí es donde llegamos al corazón del pensamiento de Wilde sobre la pérdida y el amor, porque descubrió algo paradójico, algo que va en contra de todo lo que nuestra cultura nos enseña sobre las relaciones y la necesidad y el amor. Descubrió que el amor más puro es el amor que no necesita la presencia de otro, el amor que sobrevive e incluso se purifica en la ausencia, el amor que no se basa en recibir nada a cambio, sino simplemente en haber amado. Y escribió que amar de verdad es consentir a la distancia, amar a la otra persona no porque llenarte o completarte o hacerte feliz, pero simplemente porque ella existe o existió, porque ella es o era quien es. Y ese tipo de amor
que no necesita reciprocidad, ni presencia, ni ningún tipo de devolución. Es increíblemente difícil porque va en contra de todos nuestros instintos, porque hemos sido condicionados a pensar en el amor como un intercambio. Yo te doy amor, y tú me devuelves amor. Yo te hago feliz, y tú me haces feliz. Y cuando ese intercambio es interrumpido por la pérdida, cuando de repente estás amando en el vacío, amar a alguien que ya no puede corresponder, que ya no está más ahí para recibir tu amor o devolverte el amor, parece que el amor también debería morir. Parece que no tiene sentido seguir amando a alguien que se ha ido. Pero Weil diría que es exactamente lo contrario, que solo cuando el amor sobrevive a la ausencia, muestra su verdadera naturaleza. Solo cuando continúas amando sin expectativa de retorno, descubres que el amor nunca fue de retorno, nunca fue de lo que recibiste, siempre fue de capacidad de amar en sí misma, de abrir tu corazón, de tu voluntad de ser vulnerable y conectarte profundamente con otro ser humano. Y esa capacidad no muere cuando la persona muere o cuando la relación termina. Esa capacidad permanece dentro de ti, y el dolor que sientes ahora es una prueba de que amaste profundamente. Es una prueba de que fuiste capaz de abrirte completamente a otro ser humano. Y eso no es debilidad, no es dependencia enfermiza, no es algo de lo que deberías haberte protegido. Es una de las pocas cosas genuinamente hermosas que el ser humano, los seres humanos pueden hacer. Amar tan completamente que la pérdida de ese amor te destruya temporalmente. Y por eso la cuestión no es cómo dejar de amar. Para dejar de sufrir, la cuestión es cómo seguir amando de una manera que honre tanto a la persona que se fue como a ti mismo que se quedó. Cómo transformar el amor que se basaba en la presencia y la reciprocidad en un amor que puede existir en la ausencia y el silencio. Y Weil diría que esta transformación ocurre cuando dejas de amar a la persona por lo que te dio o cómo te hizo sentir, y empiezas a amarla simplemente por lo que era, por su existencia en sí misma. Y curiosamente, esta forma más pura de amor solo puede surgir en ausencia, porque mientras la persona está allí, está. Es casi imposible separar tu amor por ellos de lo que recibes de ellos, de la compañía, de la intimidad, del consuelo de no estar solo. Pero cuando ellos se van y te das cuenta de que sigues amando, incluso sin recibir nada a cambio, esa ausencia no mató al amor, sino que solo cambió su forma. Entonces comprendes que el amor nunca fue lo que recibiste, siempre fue lo que fuiste capaz de sentir. Y este descubrimiento puede ser a la vez lo más doloroso y lo más liberador que puedas experimentar. Doloroso porque confirma que seguirás extrañando eso, persona para siempre. No hay fecha de caducidad para el amor verdadero. No hay un momento en el que finalmente lo superas por completo, pero es liberador porque demuestra que el amor que sientes no te lo pueden quitar. Puede ser transformado por la pérdida, pero no puede ser destruido. Y nadie puede quitarte la experiencia de haber amado. Nadie puede borrar los momentos que compartiste. Nadie puede hacer que ese tiempo juntos nunca exista. Y luego de alguna manera extraña, por mucho que la persona se haya ido, el amor permanece, transformado, doloroso pero real. Y puedes elegir llevar este amor como un peso muerto que te arrastra hacia abajo, o puedes elegir llevarlo como testimonio de que pudiste conectarte profundamente con otro ser humano, que experimentaste algo real en un mundo lleno de superficialidad, que experimentaste una intensidad que la mayoría de las personas pasan toda su vida evitando porque tienen miedo exactamente de ese dolor que estás sintiendo. Ahora, Weil diría que este dolor es el precio del amor verdadero, y es un precio que vale la pena pagar, no porque el dolor sea bueno en sí mismo. El dolor nunca es bueno, sino porque la alternativa sería nunca haber amado tan profundamente. Habría vivido una vida protegida pero superficial. Habría evitado la conexión real por miedo a perder. Y cuando lo piensas, cuando realmente consideras la alternativa, probablemente elegirías haber amado y perdido en lugar de nunca haber amado. Probablemente elegirías haber tenido esos momentos juntos, incluso aunque sabías que terminarían dolorosamente, porque los momentos de conexión, amor real, amor genuino, verdadera intimidad, son demasiado raros para evitarlos simplemente porque un día terminarán. Y todo termina eventualmente. Todo lo que comienza termina.
toda presencia, eventualmente se convierte en ausencia. Y puedes pasar toda la vida tratando de protegerte de esa verdad, o puedes abrazarla. Puedes elegir amar sabiendo que perderás. Puedes elegir conectar sabiendo que esa conexión eventualmente se cortará. Y esa elección, la elección de amar a pesar de la inevitabilidad de la pérdida, es para bueno. Es la elección más valiente que un ser humano puede hacer, porque requiere que seas vulnerable en un mundo que te hará daño. Requiere que abras tu corazón sabiendo que estará roto. Requiere que te preocupes profundamente en un mundo que a menudo no te importa. Y luego, cuando estés acostado en esa cama vacía sintiendo el peso aplastante de la ausencia, puedes elegir verlo como un castigo por amar mal, por apegarte demasiado, por haber hecho que tu felicidad dependa de otra persona. O puedes verlo como una confirmación de que amaste bien, que pudiste sentir algo profundo, que viviste en lugar de solo sobrevivir. Y este cambio de perspectiva no te quita el dolor. No mintamos y digamos que de repente todo estará bien si cambias tu forma de pensar. El dolor continúa, la cama sigue vacía, la ausencia sigue siendo insoportable por momentos, pero el significado que le das a ese dolor cambia, y con ello cambia tu capacidad de seguir viviendo cargando con la herida. Cambia tu capacidad de honrar tanto a la persona que se fue como a ti mismo que sigue aquí. Cambia tu capacidad de algún día, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día, poder pensar en esa persona y sentir gratitud por el tiempo que pasaron juntos, en lugar de solo amargura por el tiempo que les robaron. Y luego llegamos al punto más profundo de este descenso, al lugar que Whale exploró con más valentía que quizás cualquier otro pensador. Llegamos a la cuestión del vacío en sí. No el vacío que se siente por la ausencia de una persona específica, sino el vacío existencial más profundo que revela la pérdida, el vacío que estaba allí antes de que la persona se llenara temporalmente y que permanece después de que se haya ido, y ese vacío, insistió Whale, no es un defecto o un problema que debe resolverse. Es una característica fundamental de la condición humana. Es un espacio que existe en cada uno de nosotros y que ninguna persona, relación, logro o experiencia puede llenar permanentemente. Y la mayoría de las personas pasan toda su vida tratando de evitar ese vacío, saltando de relación en relación, de distracción en distracción, de búsqueda en búsqueda, siempre tratando de llenar el espacio vacío con algo, cualquier cosa, siempre y cuando no tengan que enfrentar el vacío en sí. Pero cuando pierdes a alguien importante, cuando alguien que creías que llenaba el vacío desaparece, te ves obligado a enfrentar el vacío directamente y descubre que es mucho más grande de lo que imaginabas, que no es solo el vacío que deja la ausencia de esa persona. Pero Whale ofrece una interpretación completamente diferente. Sugiere que el vacío no es un problema sino una posibilidad. Pero Whale ofrece una interpretación completamente diferente. Sugiere que el vacío no es un problema sino una posibilidad. No es un agujero que necesita ser llenado, sino un espacio que necesita ser habitado. Porque solo está en el vacío. Es solo cuando dejas de intentar llenarlo con personas, cosas, logros, distracciones. Es solo cuando finalmente consientes en habitar el vacío como es que algo puede suceder. Algo que Whale llamó gracia, pero que puedes llamar cualquier cosa. Un tipo de paz que no depende de circunstancias externas. Un tipo de plenitud que no proviene de tener todos tus vacíos llenos, sino de aceptar el vacío como parte de quien eres. Y eso puede sonar como resignación, puede sonar como renunciar a buscar conexión, amor y significado. Pero nuevamente es exactamente lo contrario, porque cuando aceptas, este es el vacío. Cuando dejas de necesitar desesperadamente que alguien más te llene, te vuelves capaz de relacionarte con los demás de una manera más libre, menos necesitada, menos posesiva. Te vuelves capaz de amar sin aferrarte, de conectarte sin depender, de estar juntos sin perderte. Y paradójicamente, es solo cuando aceptas que puedes sobrevivir solo, que puedes habitar tu vacío sin ser destruido por él, que te vuelves verdaderamente capaz de estar con otro, porque ya no estás usando al otro para escapar. Tú mismo estás eligiendo estar con él desde un lugar de plenitud interior,
incluso si esa plenitud es una plenitud que abraza el vacío en lugar de negarlo. Y Veil vivió esa verdad radicalmente. Ella, que nunca había tenido una relación romántica larga. Ella que pasó tanto tiempo sola. Ella que escribió que la soledad aceptada se convierte en soledad. Que cuando dejas de luchar por estar solo y simplemente habitas tu soledad con total atención, se convierte en algo diferente. No en compañía, todavía estás solo, sino en un tipo diferente de soledad. Soledad que no es un vacío aterrador, sino un espacio sagrado donde finalmente puedes encontrarte sin máscaras, sin actuaciones, sin la necesidad de ser otra cosa que lo que eres. Y luego, cuando estás acostado en esa cama vacía en medio de la noche, sintiendo el peso insoportable de la ausencia, puedes elegir, puedes seguir luchando contra el vacío, tratando de llenarlo con recuerdos, fantasías, nuevas relaciones, distracciones, cualquier cosa que haga que el vacío parezca menos vacío por unos momentos. O puedes hacer lo que hizo Veil. Puedes volverte directamente hacia el vacío y decir: ven, estoy listo. Por ti voy a dejar de huir. Voy a habitarte por completo. Voy a bajar hasta el fondo de ti y veré qué hay ahí. Y al principio lo que hay es terror. Es la sensación de que te vas a disolver en el vacío, que no hay nada que te detenga, que vas a caer para siempre. Pero si puedes quedarte ahí, si no puedes huir incluso cuando cada instinto te grita que corras, algo comienza a salir. Cuando cambia, el vacío empieza a sentirse menos amenazante, empieza a sentirse más como un espacio abierto que como un agujero negro, y empiezas a darte cuenta de que tú no eres el vacío. Eres tú quien es consciente del vacío. Hay una parte de ti que está observando todo esto, que permanece intacta incluso en medio del vacío más profundo. Y esa parte, esa conciencia que da testimonio sin ser destruida, es lo que Weil llamaría el alma. Y es indestructible. Se puede dañar, oscurecido. Puede parecer que ha desaparecido por completo, pero en realidad no se puede destruir. Y descubrir eso, descubrir que hay algo en ti que sobrevive incluso al peor dolor, incluso al vacío más profundo, es descubrir un tipo de fuerza que no proviene de negar el dolor, sino de atravesarlo por completo. Es descubrir que eres más grande que tu sufrimiento. No en el sentido de que el sufrimiento no sea real o importante, sino en el sentido de que contienes el sufrimiento. En lugar de ser contenido por él, hay espacio dentro de ti para el dolor. Existir sin destruirte por completo. Y ese espacio es lo que Weil estaba tratando de crear a través de prácticas como la atención plena, la de creación, el consentimiento. Estaba tratando de crear un espacio interno lo suficientemente grande como para contener todo el dolor de la existencia sin colapsar, y creía que crear este espacio no solo era posible sino necesario, no opcional para cualquiera que quiera vivir bien, sino un requisito para cualquier vida genuinamente vivida, porque la vida sin dolor no es posible. Puedes evitar algo de dolor a través de elecciones cuidadosas, pero no puedes evitarlo todo. La pérdida es inevitable, la gente muere, las relaciones terminan, los cuerpos envejecen y fallan. Y puedes pasar tu vida tratando de protegerte de todo, o puedes desarrollar la habilidad de permanecer de pie mientras todo sucede. Y la única manera de desarrollar esa habilidad es practicar. Es comenzar con pequeños dolores y aprender a habitarlos, observarlos sin huir y desarrollar gradualmente músculos espirituales que te permitan permanecer presente incluso cuando el dolor crece. Y ahora que estás en medio del dolor más grande que jamás hayas enfrentado, ahora que estás acostado en esa cama vacía preguntándote cómo estás, vas a sobrevivir otra noche, otro día, otra semana de ausencia insoportable. Ahora quizás sea el momento de empezar a practicar no huir, de empezar a habitar el espacio vacío en lugar de intentar llenarlo, de empezar a observar tu dolor con atención, de ser arrastrado por ella. Y sé que parece imposible. Sé que cuando estás en medio de la tormenta, lo último que quieres escuchar es que necesitas quedarte en la tormenta en lugar de buscar refugio. Pero Weil descubrió que no existe un refugio real. Todas las formas de refugio son temporales. Todas las distracciones eventualmente fallan, por lo que la única opción real es aprender a permanecer en la tormenta sin ser destruido por ella. Aprender a ser como un árbol que se dobla con el viento.
pero no lo hace. Break, que tiene raíces lo suficientemente profundas como para permanecer en pie incluso cuando todo a su alrededor está cayendo. Y eso nos lleva a lo que quizás sea el descubrimiento más importante de Whale sobre vivir con una pérdida irreparable. Su comprensión de que el dolor puede ser un maestro, no en el sentido barato de que todo sucede por una razón o de que tu dolor tiene un propósito cósmico que tendrá sentido algún día. Whale nunca diría algo tan simplista, sino en el sentido de que cuando dejas de huir del dolor y comienzas a prestarle verdadera atención, te enseña cosas que no podrías aprender de otra manera. Te enseña sobre la fragilidad, sobre la impermanencia, sobre la preciosidad de cada momento, porque todos los momentos terminan. Te enseña que eres simultáneamente más frágil y más fuerte de lo que pensabas. Más frágil porque puedes quedar completamente destrozado por la pérdida de una persona. Más fuerte porque puedes seguir viviendo incluso cuando estás roto. Te enseña a distinguir entre lo esencial y lo superficial. Porque cuando estás en lo más profundo del dolor, descubres que la mayoría de las cosas que pensabas que eran importantes no lo son. Que el estatus social no importa, que el dinero no importa, que los logros profesionales no importan. Importa que lo único que realmente importa son las conexiones genuinas con otros seres humanos y tu capacidad de estar presente en la vida tal como es. Y la pérdida te enseña esto de una manera brutal pero definitiva. Atraviesa todas las capas de mierda y te deja con la verdad desnuda de que todo lo que tenemos es ahora. Todo lo que tenemos son personas que amamos mientras todavía están aquí. Y luego, cuando finalmente, si tienes suerte, cuando emerges del otro lado de esta pérdida, no eres la misma persona que eras antes. Has sido transformado de maneras que apenas puedes articular. Sabes cosas que no sabías antes. Valoras cosas que no valorabas antes. Vives de manera diferente porque aprendiste de la manera más dolorosa posible que la vida es preciosa y frágil y puede terminar en cualquier momento. Y Whale diría que esta es la lección que el dolor vino a enseñarte. No que merecías sufrir o que tenías que aprender esta lección, sino simplemente que, dado que de todos modos estás sufriendo, dado que el dolor está aquí y no se puede evitar, puedes elegir aprender de él o puedes elegir hacerlo. Simplemente déjate destruir por ello, y el aprendizaje no te quita el dolor, no aprendes la lección, y luego el dolor desaparece mágicamente. Aprendes la lección y el dolor permanece, pero eres diferente. Ves el mundo de manera diferente, te relacionas con tu propia vida de manera diferente, comprendes visceralmente y no solo intelectualmente que nada dura para siempre, que toda presencia eventualmente se convierte en ausencia, y así, en lugar de dar por sentado a las personas que te rodean, les prestas verdadera atención, estás presente cuando estás con ellos, en lugar de estar mentalmente en mil otros lugares. Dices te amo más fácilmente porque sabes que quizás no tendrás otra oportunidad. Perdonas más rápido porque sabes que el tiempo es limitado y guardar rencor es una pérdida del precioso tiempo que tienen juntos. Y todo esto no sería posible sin el dolor, sin la pérdida que te enseñó estas lecciones de la manera más brutal posible. Y luego de una manera extraña y paradójica, la persona que perdiste continúa enseñándote incluso en su ausencia. Continúa transformándote a través de la herida que dejó y honrando esas lecciones. Vivir de acuerdo con lo que aprendiste a través de la pérdida es una manera de mantener viva a la persona que hay en ti, no a través de recuerdos congelados en el tiempo, sino a través de cambios reales en cómo vives tu vida. Y tal vez esa sea la forma más verdadera de amor que existe. Un amor que continúa transformándote incluso cuando la persona se ha ido. Un amor que no termina con la ausencia, sino que se transforma en algo diferente, en una sabiduría dolorosa, en una mayor capacidad de estar presente, en una comprensión más profunda de lo precioso de la vida. Y nada de eso hace que la pérdida sea aceptable. Nada de eso justifica el dolor. Todavía preferirías recuperar a la persona antes que haber aprendido esas lecciones. Por supuesto que lo harías, pero como no puedes recuperar a la persona, dado que la pérdida es irreversible y permanente, al menos puedes elegir no dejar que sea completamente en vano. Puedes elegir permitir que el dolor te transforme
En lugar de simplemente destruirte, puedes elegir dejar que las dolorosas lecciones de la pérdida cambien la forma en que vives el tiempo que te queda, y eso no es optimismo barato. No es tratar de encontrar un lado positivo en la tragedia. Es simplemente reconocer que tienes una elección sobre cómo responder a lo que le ha sucedido. Y Weil pasaría toda su vida practicando estas elecciones, eligiendo repetidamente mirar directamente lo que duele, eligiendo repetidamente morar en el vacío en lugar de huir de él, eligiendo repetidamente aprender del sufrimiento en lugar de simplemente ser aplastado. Dada por él, y al final, cuando agonizaba a los 34 años, muy joven, muy sola, en un país extranjero y lejos de su familia, escribió que había vivido una vida completa, no porque hubiera vivido mucho tiempo o porque hubiera conseguido todo lo que quería, sino porque había vivido con total atención, porque había mirado directamente a la realidad sin pestañear, porque había abrazado tanto la belleza como el horror de la existencia sin intentar escapar de ninguno de los dos. Y tal vez ese sea el estándar al que se puede aspirar. No superar sus dolor, porque algunos dolores no se pueden superar. No olvidar a quien has perdido, porque algunas personas no deben ser olvidadas, sino vivir con plena atención, incluso en medio del dolor. Vivir con los ojos abiertos a la belleza y al horror simultáneamente. Vivir con el corazón roto, pero aún abierto. Todavía capaz de amar, todavía capaz de conectar, todavía capaz de encontrar momentos de gracia inesperada en medio del sufrimiento. Y ahora que hemos explorado las profundidades del dolor, ahora que hemos descendido al fondo del abismo y hemos visto lo que hay allí, la pregunta práctica y urgente sigue siendo: ¿cómo se vive realmente con todo esto? ¿Cómo se integran estas verdades brutales en la vida cotidiana sin ser consumido por ellas? ¿Cómo se levanta de una cama vacía por la mañana y se enfrenta a otro día en el que una parte de uno desea poder quedarse allí para siempre? Y Simone Weil, que no era solo una filósofa, sino también una practicante, alguien quien vivió sus ideas en lugar de simplemente pensar en ellas, desarrolló formas prácticas concretas de habitar el sufrimiento con dignidad. Y estas prácticas no son técnicas de autoayuda para eliminar el dolor. No son 5 pasos fáciles para superar la pérdida. Son formas de ser que te permiten llevar lo que parece insoportable sin ser completamente aplastado por el peso. Y la primera y más importante práctica es lo que Weil llamó atención matutina al dolor. Y funciona así. Te despiertas y antes de levantar el teléfono, antes de comenzar a planificar tu día, antes de permitir todo lo habitual, distracciones entren en tu mente, dedica solo 10 minutos a sentarte en silencio y prestar atención a lo que duele. Y no es meditación en el sentido tradicional. No estás tratando de vaciar tu mente o alcanzar un estado de paz. Estás haciendo exactamente lo contrario. Estás prestando atención deliberadamente a lo que más duele, a la sensación de vacío en la cama, a la falta que sientes en el pecho, a la ausencia que pesa como presencia. Y simplemente observas. No intentas cambiar. No trates de arreglar. No trates de encontrar un lado positivo. Solo observa y nombra internamente lo que estás sintiendo. Hoy la soledad está aquí. Hoy la carencia está presente. Hoy duele especialmente porque ayer fue su cumpleaños. Simplemente lo reconoces sin juzgar, sin intentar que el sentimiento se vaya. Y lo que pasa cuando haces esto regularmente es que el dolor comienza a perder parte de su poder de tomarte por sorpresa. Ya no estás siendo emboscado por él durante el día. Porque ya lo enfrentaste en él por la mañana, ya le has dado espacio para existir, y paradójicamente esto hace que el resto del día sea un poco más llevadero. No porque el dolor haya disminuido, sino porque ya no estás desperdiciando energía tratando de evitarlo. Y la segunda práctica es lo que Weil llamaría la atención sobre la belleza en medio de lo feo. Y funciona así. Cuando el dolor es particularmente insoportable, cuando sientes que vas a ser tragado por él, buscas deliberadamente algo hermoso. Podría ser el cielo afuera, podría ser la música que te conmueve, podría ser un poema que resuene, podría ser cualquier cosa que reconozcas como hermosa.
y le prestas toda tu atención a esa belleza durante 5 minutos. Solo 5 minutos. No estás usando la belleza para escapar del dolor. No estás fingiendo que el dolor no existe. Simplemente te estás recordando que la realidad contiene dolor y belleza, que ambos pueden coexistir, que puedes estar sufriendo profundamente y aún así ser capaz de reconocer que la puesta de sol es hermosa. Y eso no disminuye tu dolor, ni hace que tu pérdida sea menos significativa. Simplemente te recuerda que eres lo suficientemente grande como para contener ambos, que puedes estar roto y aún así poder ver la belleza. Y Wilde creía que la atención a la belleza era una práctica espiritual, porque la belleza te obliga a salir de ti mismo por el momento. Te obliga a prestar atención a algo más que a tu propio dolor. Y esto, incluso si solo dura unos minutos, puede ser suficiente para recordarte que hay un mundo más allá de tu sufrimiento, que hay una realidad mayor que continúa existiendo incluso cuando tu vida personal está hecha pedazos. Y la tercera práctica consiste en dejar ir la narrativa, porque tu mente cuenta historias sobre tu dolor. Cuenta historias sobre cómo esto nunca mejorará, sobre cómo siempre serás así, sobre cómo deberías haber hecho las cosas de manera diferente. Y estas historias, por muy naturales que sean, añaden capas de sufrimiento al dolor que ya es insoportable. Y luego, la práctica es simplemente notar cuando estás contando estas historias y déjalos ir suavemente, no los reprimas, no finjas que no existen, simplemente reconoce que esta es la historia que mi mente está contando. No es necesariamente cierta, es solo un pensamiento que pasa, y luego regresa al sentimiento crudo del dolor sin toda la narrativa a su alrededor, y lo que descubres cuando lo haces es que el dolor crudo, la sensación física en tu pecho, el vacío literal de la cama, es más soportable que el dolor con todas las historias de cómo eres una víctima, o cómo tu vida se acabó, o cómo nunca volverás a ser feliz. El dolor en sí, sin las historias, es intenso, pero tiene un principio y un final. Viene en oleadas. Y puedes montar las olas si no estás cargando también el peso de todas las narrativas sobre lo que significa el dolor. Y la cuarta práctica es hacerlo sin ego, seguir viviendo tu vida, yendo a trabajar, cumpliendo responsabilidades, pero sin exigir que estas actividades llenen el vacío o te hagan sentir mejor. Lo haces porque es lo que hay. Hacer, porque la vida continúa incluso cuando no quieres que continúe, y hay algo profundamente liberador en hacer cosas sin esperar recompensa. Emocional, en trabajar bien simplemente porque es tu trabajo, en ser amable con los demás simplemente porque eres la clase de persona adecuada, sin esperar que eso te cure el dolor o te haga sentir mejor contigo mismo. Y la quinta práctica, quizás la más difícil, es consentir el día, y funciona así. Cuando te despiertas, antes de saber cómo será el día, eliges aceptar lo que viene, aceptar que puede ser un día difícil, puede ser un día con intensas oleadas de dolor, puede ser un día en el que apenas puede funcionar, o puede ser un día sorprendentemente llevadero, y de antemano das tu consentimiento a cualquiera de las posibilidades. Dices sí al día antes de saber siquiera lo que te deparará el día, y cuando el día trae dolor, como suele suceder, recuerdas que consentiste, elegiste aceptar lo que viniera, y eso,
curiosamente lo hace más fácil. No hace que el dolor sea menor, pero lo hace menos impactante, menos violatorio, porque ya habías dicho que sí. Y la sexta práctica es escribir. Una carta al dolor. Una vez a la semana te sientas con un papel y le escribes a tu dolor como si fuera una persona. Querida soledad, querida pérdida, querido vacío. Y escribes honestamente. Agradeces lo que ella te enseñó aunque no quisieras aprender. Reconoces el peso que llevas. Pides fuerzas para seguir adelante. Expresas enojo cuando sientes enojo. Expresas desesperación cuando sientes desesperación. No censuras nada. Y luego quemas el papel o guárdalo en un lugar privado. No importa. Lo que importa es que le diste voz a tu dolor, permitiste que se escuchara, y hay algo profundamente curativo, aunque sea doloroso, en nombrar exactamente lo que estás sintiendo, en no tener que fingir o minimizar o explicar, solo sentir y expresar plenamente. Y la séptima práctica, crucial, es estar presente para el otro incluso en el dolor. Cuando estás con alguien, ya sea un amigo, un familiar, un colega, deliberadamente le prestas toda tu atención, no a tu dolor. Y esto no es negar tu dolor, es elegir que en esos momentos estarás presente para otra persona en lugar de perderte en tu propio sufrimiento. Y Weil creía que la atención al otro era la forma más pura de amor y también una forma de decreación, porque en esos momentos dejas de ser el centro de tu propia narrativa. Te permite que otra persona sea real para ti y que, aunque sea difícil, aunque tu dolor esté pidiendo a gritos atención, puede ser profundamente liberador, puede recordarte que todavía eres capaz de conectarte, que eres capaz de preocuparte por los demás. Todavía eres capaz de existir más allá de tu propia herida. Y la octava y última práctica es el ritual de reconocimiento nocturno. Antes de dormir, reconoces tres cosas. Una verdad que el dolor reveló hoy. Podría ser algo simple como, hoy me di cuenta de que todavía soy capaz de reír. Un momento de gracia, por pequeño que sea, puede ser simplemente el hecho de que sobreviviste un día más y una elección de quedarte, un reconocimiento de que elegiste quedarte, elegiste continuar, elegiste no rendirte incluso cuando querías. Y no fuerces la positividad, no pretendas que todo está bien. Simplemente reconoces estas tres cosas como hechos de tu existencia hoy. Y con el tiempo, con práctica repetida, comienzas a construir un tipo diferente de relación con tu dolor. No una relación donde el dolor desaparece o donde lo superas por completo, sino una relación donde aprendes a llevar el dolor con más dignidad, más aceptación, más capacidad de continuar viviendo incluso cuando duele. Y estas prácticas no son garantía, no son una solución mágica. Algunos días no podrás hacer nada de eso. Ellos, y está bien, la propia Weil, no pudo vivir perfectamente lo que enseñó. Era humana y fallaba constantemente. Pero las prácticas están ahí, y siempre que puedes practicarlas, estás avanzando en la dirección de una vida vivida con los ojos abiertos, con el corazón roto pero aún palpitante, con el dolor presente pero no dominante. Y eso es todo. Eso es todo lo que Weil pudo prometer. Ninguna cura, ninguna superación, solo la posibilidad de continuar con dignidad.
Y ahora llegamos al final de este viaje a través del dolor, a través de los profundos descubrimientos de Simone Weil sobre cómo vivir cuando la vida se vuelve insoportable. Y te veo que tuviste el coraje de quedarte conmigo hasta aquí, de mirar directamente a verdades que la mayoría evita, de no huir cuando se puso difícil, cuando las palabras tocaron la herida que llevas, y eso ya dice algo de quién eres. Dice que eres de los pocos que prefieren la verdad dolorosa a la ilusión cómoda, que tienes el coraje de descender a las profundidades. Del dolor en lugar de simplemente flotar en la superficie. Y Simone Weil reconocería esto en ti, ella que pasó toda su vida buscando la verdad, incluso cuando la verdad era brutal. Ella que eligió sufrir con los demás en lugar de protegerse. Ella que miró directamente al horror de la existencia y no apartó la mirada. Y lo que descubrió allí, en el fondo del abismo, no fue una respuesta fácil, ni una promesa de que todo estará bien, sino algo más precioso. Descubrió que es posible cargar con un dolor insoportable y aún así mantener intacta la dignidad, que es posible. Vivir con dolor. Ábrete y sigue vivo. Que es posible amar en ausencia y que ese amor sea aún más puro porque ya no necesita reciprocidad. Y la cama vacía que te trajo a este video. La ausencia que pesa como presencia. El vacío que te despierta en medio de la noche. Todo esto no es un defecto de tu alma, sino una prueba de que amaste profundamente. Que pudiste abrirte completamente a otro ser humano. Y esa capacidad no murió cuando la persona se fue. Permanece en ti, transformada, doloroso, pero real, y no lo dejas pasar. De estar solo, porque aceptas la soledad. No dejas de extrañarla solo porque consientes su ausencia. Pero algo cambia cuando dejas de luchar, cuando finalmente dices sí a la realidad en toda su brutalidad. El dolor no desaparece, pero descubres que eres más grande que él. Que hay espacio en ti para que el dolor exista sin destruirte por completo. Y tal vez esa sea la gracia de la que hablaba Weil. No la eliminación del dolor, sino la capacidad de permanecer de pie mientras el dolor continúa. No el fin del sufrimiento, sino el descubrimiento de que puedes sufrir y seguir vivo. Y si sentiste que algo cambió dentro de ti durante estos minutos que pasamos juntos, si alguna verdad aquí resonó en una parte profunda de tu alma que apenas sabías que existía,
entonces deja un me gusta en este video, porque me muestra que estas palabras están llegando a quienes realmente las necesitan, a aquellos que tienen el coraje de mirar lo que duele en lugar de seguir huyendo. Y suscríbete al canal para que podamos continuar este viaje de mirar directamente a la verdad, incluso cuando duele, porque hay otros que están caminando. Este mismo camino, y no tienes que caminar solo. Y ahora, habiendo caminado juntos este descenso a través del dolor y la verdad, solo queda reconocer que este no es el final, sino el comienzo de una vida vivida con los ojos abiertos, con la herida reconocida, con el amor que sobrevive incluso en la ausencia. Y Simone Weil, que murió sola pero nunca verdaderamente sola, porque sus palabras siguen llegando a almas como la tuya a través de las décadas. Te diría que la soledad aceptada se convierte en soledad, que cuando dejas de luchar contra el estar solo y simplemente habitar tu soledad con total atención, se vuelve espacio sagrado donde finalmente podrás encontrarte sin máscaras, y el amor que aún sientes por la persona que se fue. Amor que duele porque ya no se puede expresar. Amor que permanece incluso cuando debería haber muerto con la ausencia. Ese amor es la prueba de que fuiste capaz de algo raro y precioso. Pudiste amar tan profundamente que la pérdida casi te destruye, y eso no es debilidad. Es lo más valiente que un ser humano puede hacer, amar sabiendo que perderás. Abre tu corazón sabiendo que se romperá. Y lo hiciste, tuviste ese coraje, y ahora estás teniendo un coraje aún mayor para seguir viviendo con el corazón roto, para llevar la herida con dignidad, para honrar tanto a los que se fueron como a ti mismo, que todavía estás aquí. Y Simone Weil solo vivió 34 años, pero en ese corto tiempo profundizó en el dolor humano de lo que la mayoría se atreve en una vida. No encontró cura, pero encontró dignidad. No encontró escapatoria, pero encontró significado. Y tal vez eso es lo que todos estamos buscando realmente. No la ausencia de dolor, sino capacidad de llevar el dolor con verdad, con atención, con amor. Y no estás solo en este viaje. Y el dolor que llevas, por muy pesado que sea, te está transformando en algo que todavía no puedes ver, pero que un día reconocerás. Sigue mirando, sigue sintiendo, sigue viviendo, porque eso es exactamente lo que haría Simone Weil, ella que hasta el último momento de su vida mantuvo los ojos abiertos a la realidad, ella que nunca huyó ni siquiera cuando escapar hubiera sido más fácil. Ella que demostró que es posible vivir con una herida abierta y aún vivir con dignidad. Y esa posibilidad también está disponible para ti. No hoy tal vez, no mañana, pero está ahí, esperando en el fondo del abismo, esperando el momento en que finalmente dejas de luchar y consientes cuando finalmente dejas de intentar llenar el vacío y simplemente lo habitas, cuando finalmente aceptas que la persona se ha ido, pero el amor permanece, transformado, doloroso, pero real. Y en ese momento de aceptación total, en ese momento en el que finalmente dices sí a la vida tal como es y no como te gustaría que fuera, puede suceder algo imposible, no la curación, no la eliminación del dolor, sino una extraña paz que convive con el sufrimiento,
una profunda gratitud por haber tenido esos momentos juntos. Aunque ya hayan pasado, la capacidad de honrar la memoria no a través del duelo perpetuo, sino viviendo con plena atención, con el corazón abierto, con ojos que ven tanto la belleza como el horror y eligen permanecer abiertos a ambos.